Hay pocas cosas en un niño pequeño que nos digan cómo será su vida después. Walter Mischel. Entre los 3 y los 6 años se producen cambios radicales en la vida de un niño. A esa edad empieza a tener sentido para él el futuro y aprende a controlar en una cierta medida sus impulsos, aunque no todos los niños tienen la misma destreza en el autocontrol. Hace más de 40 años, el psicólogo Walter Mischel se propuso medir científicamente la fuerza de voluntad en un grupo de niños y observar cómo esta habilidad podía influir en la evolución hacia la edad adulta. Eduardo Punset visitó a Mischel en su despacho de la Universidad de Columbia, donde discutieron de la importancia de esos primeros años en la felicidad futura. Es fascinante pensar que desde este campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, vamos a poder aprovechar este programa de redes para desvelarles realmente un misterio que les va a ser extremadamente útiles para ser más felices. Hemos descubierto, ¿se acuerdan ustedes de unos pastelitos que llamaban malvaviscos? Así los llamábamos cuando mi generación tenía 4 o 5 años. Y ahora creo que mis nietas lo llaman nubes o algo parecido. Bueno, pues cuando se intenta analizar el control que ejercen estos niños de 4, 5 o 6 años para no comer demasiados malvaviscos, o cuando simplemente analizamos cómo se dejan llevar por los impulsos del atractivo de la glucosa, resulta que estamos viendo cómo se van a comportar en el mundo académico y en el trabajo cuando son mayores. Bueno, es un misterio fascinante, se acaba de descubrir, aunque se lleva trabajando en ello desde hace 40 años. Y este secreto se lo damos. Walter, la verdad es que hemos venido desde Barcelona, bastante lejos, porque habíamos oído que algunos científicos de la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, podían predecir el futuro utilizando una bolsa de nubes. ¿Es cierto? A ver, digamos que quizás es un poco exagerado, pero sí que hay algo de verdad en ello. Sí, hay una parte de verdad. Y empezaste este experimento con niños y nubes en la década de los 60, a finales de los 60, y has seguido adelante sin parar desde entonces. No es nada habitual. Es lo que resulta fascinante de este experimento, que hayas seguido durante más de 20 años. Y al principio de todo, ¿qué fue lo que hiciste con esos niños? ¿Qué buscabas? Lo primero que hice fue hablar con mis propios hijos, que en aquella época tenían esa misma edad, 4, 5 y 6 años, 3 niñas pequeñas. Y lo que realmente me interesaba era ver qué sucedía con mis hijos al hacerse mayores y al pasar de 3 años y medio a 5. Cambios que a mí me parecían radicales. Ocurre algo muy extraño. La parte que a mí me pareció especialmente interesante fue que empezaban a ser capaces de contemplar el futuro. Sí. De pensar en después en lugar de pensar en ahora mismo. De modo que incluso podían entender un concepto como te daré una galleta después de comer. Podían entender esto y de hecho esperar a que les dieran una galleta después de comer. De hecho, lo que a mí me interesaba era saber cómo podía ser eso. ¿Qué se produce en el pensamiento, comportamiento y, en última instancia, cerebro, que hace que el niño deje de ser inmediato e impulsivo para que en el mañana y después no existen, sino únicamente el ahora? Tengo hambre, tengo sed, mamá, papá, para quien no existe el futuro. ¿Cómo aparece esa dimensión añadida? Y empecé a tomarme en serio esta cuestión y decidí estudiarlo. Creo que tu cámara es aquella que estamos viendo. ¿Por qué no le explicas a mi audiencia cómo empezaste realmente
aquel escenario? Bueno, quería crear una situación que fuera lo más sencilla posible para que pudiera entenderla un niño de 4 años. Una campana antigua, como en los antiguos hoteles en los que tocas la campana y alguien viene a recoger tu equipaje. Ese tipo de campana. Lo primero que hicimos entonces con los niños del parvulario en la Universidad de Stanford, donde yo daba clases, fue ver si con solo 4 años podían entender que simplemente toca la campana, yo saldré de la habitación, pero en cuanto vuelvas a tocar la campana, volveré a entrar. Después el niño tiene la posibilidad de jugar con un montón de cosas, de mirarlas. Hay juguetes, caramelitos, galletas, nubes u otros dulces. Y ellos cogen lo que más les gusta. Y pueden elegir. Por ejemplo, puedes quedarte con las 2 galletas que has escogido si esperas a que yo vuelva. Pero, si quieres, puedes tocar la campana. Entonces vendré y te daré esta otra galleta. ¿Y no las otras? Y no las otras 2 que había elegido. Así que el niño entiende que puede quedarse con las 2 galletas, las 2 nubes, los 2 dulces si espera a que el señor o señora vuelvan. Pero siempre que quiera, solo tiene que tocar la campana. Entonces los señores volverán y le darán una galleta enseguida. Esto lo entienden con 4 años. No lo entienden con 3 años y medio. Lo entienden con 4, 4 y medio. Es fácil. Así fue como empecé a encontrar un método que me permitiera estudiar todo esto. Recuerda que estamos hablando de principios de los 60, cuando ni siquiera podíamos grabar. Lo único que hacíamos era observar cómo se comportaban y con un simple reloj... Un cronómetro, me imagino, ¿no? Un cronómetro. Contábamos el número de segundos. Mientras tanto, no había nadie en la habitación. El niño estaba solo y nosotros lo observábamos desde fuera por un cristal a través del cual no podía vernos. Era de una simplicidad pasmosa. Además, en el experimento tienen que permanecer sentados en la sillita, es decir, no pueden levantarse. Si quieren hacerlo, tienen que tocar la campana, de modo que se quedan con una golosina en lugar de conseguir 2. Y ahora no solo puedes grabarlo sin que se den cuenta, sino que también puedes hacerlo o mirar otras cosas, ¿no? Podemos observar todo tipo de cosas, incluso filmar el movimiento ocular para ver exactamente qué hacen con los ojos cuando se encuentran en una situación en la que les es difícil o al revés, muy fácil esperar. Para un niño pequeño, esperar 20 minutos hasta que le den 2 galletas no es nada fácil. Es un esfuerzo titánico, ¿no? Al ver cómo se comportan, podemos ver que están atormentados y saben que es una angustia que ellos mismos pueden parar en cualquier momento, simplemente tocando la campana. De hecho, los que se atormentan no pueden esperar. En cambio, los que descubren maneras de convertir esa angustia en algo llevadero son los que sí pueden esperar. ¿Qué hacen realmente? O sea, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Cuáles son los mecanismos por los que un niño impulsivo puede olvidarse de sus impulsos? Bueno, los que son capaces de hacer esto con 4 años, por ejemplo, hacen cosas como jugar con los dedos de los pies, cantar canciones, se dan la vuelta para no verlo. Para no verlo, ¿no? Miran hacia el otro lado. Hablan consigo mismos.
Si son mayores, cuando lo hacemos con niños de 6 años o mayores, también pueden cambiar su forma de pensar sobre el objeto en cuestión. Ah, sí. Pero, ¿qué quieres decir con eso? Pensando en los objetos de otra forma. De hecho, lo que aprendemos es que la mejor manera de pasar del objeto del deseo a algo que sí puede esperar es no pensar en sus propiedades puras y duras. ¿Qué quiero decir con propiedades puras y duras? Puedes pensar en una galleta o en una nube en términos de lo esponjosa, dulce y tierna que puede ser. Pero si lo haces, se acabó. Tocarás la campana. Si tienes 4 años, estás acabado. Sin embargo, si piensas en la nube como en una nube de verdad o en un trozo de cartón, pierde su interés. Y entonces esperas porque... Bueno, por un lado te gusta la nube. Sí, pero es mucho más fácil esperar por una nubecilla y distraerte que estar pensando en lo delicioso, sabroso, crujiente, dulce. Genial. Así que todos los objetos, todos los acontecimientos pueden concebirse como poseedores de grandes cualidades emocionales que te hacen reaccionar. Es difícil porque está conectado con distintas partes del cerebro. Ahora lo sabemos. En cambio, si pensamos en términos de sus cualidades informativas, esto puede sentarme mal, esto engorda, esto puede provocarme un infarto, entonces cobra un significado distinto. Es fantástico, la verdad. Porque lo que realmente es fascinante, lo que tú comprobaste, es que en función de cómo reaccionen, de lo que suceda en su cerebro, cuando tienen esos impulsos entre los 3 y los 6 años, dependiendo de ello exclusivamente tendrán un comportamiento u otro cuando sean adultos. O podrían tenerlo. Bueno, lo has simplificado un poquito. El caso es que seguramente existe un vínculo claro, sólido, evolutivo y duradero entre lo que hacen en esa situación y su comportamiento en el futuro. Pero para mí el reto fue cómo se puede encontrar un método científico que permita estudiar la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que mueve a la persona interiormente? ¿Y qué sucede en la cabeza de una persona para que sea capaz de resistirse a la tentación, de resistirse a fumarse un cigarrillo, a comerse una galleta o un trozo de pastel? He podido inspirar junto con otros profesionales lo que ha sido el estudio académico más completo sobre, lo llamamos las dimensiones de la felicidad. En palabras más llaneras, saber qué nos pasa por dentro, y lo sabemos por primera vez gracias a este estudio. Las personas que se declaran más felices suelen tener pareja, vivir en familia y no pasar apuros económicos. No existen diferencias que hagan a un sexo más feliz que otro. Sin embargo, entre aquellos que dicen ser más felices, un 55,9% son mujeres, frente al 44,1% de los hombres. De entre todos los grupos de edades, los más felices corresponden a aquellos entre 26 y 35 años, mientras los más infelices se encuentran en la madurez, entre los 36 y los 45 años, siendo los mayores los más moderados en caer en uno u otro extremo. De la gente que se declara muy feliz, el 82,7% vive en pareja, mientras que entre los que no tienen pareja, solo un 64% dicen estar muy felices. Además, los más felices son aquellos que viven en grupos familiares de entre 2 y 4 individuos. Se dice que el dinero no da la felicidad, pero es necesario para garantizar la supervivencia. Una vez cubiertos estos mínimos, más dinero no implica mayor felicidad. Así se demuestra que la mayor felicidad se encuentra en las clases medias. Además, en España dicen ser más felices los residentes en Aragón, Cataluña, Extremadura y Navarra.
Y en general, las personas que se consideran felices son aquellas que se han sentido queridas y aceptadas por su entorno familiar en su infancia, se integraron bien en la escuela y como adultos mantienen buenas relaciones familiares y sociales, siendo capaces de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y de demostrar su amor. Hay algo más que se desprende de tus estudios también, y por favor corrígeme si me equivoco, pero sospecho que lo que estás diciendo es que cuando te concentras en controlar un impulso interno, por ejemplo, no comerte la nube o lo que sea, gastas muchísima energía y eso la gente lo olvida. Y creo que en algún sitio se menciona que cuando alguien deja de fumar, deja de consumir nicotina, si se concentra en ello, quizás deje la nicotina, pero no tendrá la glucosa necesaria, los recursos necesarios para hacer, régimen y mantener una dieta. Y engordará. Creo que no cabe duda de que un uso, digamos, excesivo de la fuerza de voluntad es agotador y también puede suprimir gran parte de la alegría de vivir. Por eso no sugiero en absoluto que los niños, los adultos o quien quiera que sea utilice la fuerza de voluntad constantemente, porque tendrán una vida muy gris. Tenemos un conjunto de habilidades, y en este caso no solo psicomotrices, sino representaciones mentales, habilidades distractivas que puedes utilizar para tu propio provecho en la vida, lo que significa es que sabes cuándo esperar y cuándo actuar para obtener un resultado concreto que te ayude a vivir, a construir una vida que realmente te haga feliz y responda a tus necesidades, más que si no tuvieras esa habilidad. Lo que quiero decir es que es una destreza que quizás podamos enseñar, y una de las cosas que estamos haciendo ahora con los niños pequeños en la escuela es ver si podemos enseñársela. Puede ser quizá una caja de herramientas mental que los seres humanos puedan utilizar cuando quieran y necesiten. Creo que la franja de edad en la que es posible intentar marcar la diferencia es entre 4 y 8 años, sobre todo entre 4 y 6. Tomo nota, entre 4 y 6. Hemos llevado a cabo experimentos que muestran muy claramente que si induces a un niño antes de tiempo, antes de salir de la habitación, si le digo, Edward, si quieres, cuando quieras, puedes pensar en la nube como si se tratara de una nube de verdad o de un trozo de cartón. O incluso, mientras espera las golosinas, puedes hacerle creer que no existen. Sencillamente en tu cabeza puedes ponerles un marco, hacerle creer que no son más que una imagen. ¿Será más fácil? Y lo que los experimentos han puesto de manifiesto es que se puede cambiar un niño muy impulsivo, que normalmente tocaría la campana en 20 segundos, y que en cambio ahora puede esperar hasta 15 minutos si se le ha inducido a mentalizarse y pensar que se trata solo de una imagen. Realmente, con el aprendizaje social y emocional, por llamarlo de alguna manera, se puede cambiar el comportamiento de la gente. Efectivamente. También se puede formular en otros términos. Por ejemplo, si yo digo antes de salir de la habitación a un niño de 4 años, Edward, si quieres, mientras esperas por las golosinas, puedes pensar en lo deliciosas y esponjosas que son, entonces, ¡zas!, campana a la vista. Entonces, simplificando, es muy difícil ser feliz para alguien que ha sido incapaz de controlar sus impulsos. Siempre estará buscando, ¿no? Buscando lo que... Bueno, creo que es cierto para alguien que no pueda controlar sus impulsos jamás, pero creo que también es cierto para alguien que nunca tiene el placer de la inmediatez, pues su vida también será aburrida. Nos pasamos la vida buscando la felicidad, aquello que nos da alegría de vivir y sentido a la vida. Sin embargo, se nos escapa de entre los dedos tanto ella como su definición, porque dependiendo de cómo la definamos o en dónde fijemos nuestro objetivo, puede ser algo efímero o comprender el sentimiento de la totalidad de nuestra vida. Seligman, el padre de la psicología positiva, señaló que la felicidad consta de 3 componentes. Por un lado estaría la búsqueda del placer, esencial pero efímero.
predominante en la sociedad actual, y por otro, el desarrollo de nuestra capacidad interior para sobrellevar los momentos difíciles y adaptarnos a ellos, así como la de ponernos al servicio de algo que nos trascienda, algo que sea más importante que nosotros mismos. Todo ello nos puede otorgar la sensación de bienestar, plenitud y satisfacción en nuestra vida. Porque la felicidad no es la suma de las experiencias individuales, va más allá de estas y tiene mucho que ver con la percepción y memoria interna de nuestra vida en su conjunto. Por esta razón la gratitud es clave. Gratitud por lo bueno y lo menos bueno de la vida. El ver la vida como una aventura en la que, por supuesto, no todo es fácil, pero en la que el centro se encuentra en el proceso mismo, no en el objetivo final. Vivir con el sentimiento de que cada día es nuevo. Disfrutar del camino y sacudirse el polvo después de cada caída, porque, como Diener demostró, pasado cierto tiempo de cualquier tragedia, se suelen recuperar los niveles normales de felicidad de cada persona, siendo lo que más nos cuesta superar la pérdida de un ser querido y la del puesto de trabajo. Experimentar dolor en la vida da hondura al ser. Quedarse apegado al dolor es un sinsentido. En definitiva, cada uno es responsable de ver la botella medio vacía o medio llena de la belleza de la vida. Sentirse feliz es importante porque genera mejores resultados. Y es que, en realidad, solo nosotros podemos hacer de nuestra vida un viaje de celebración. Lo que estás diciendo ahora me hace pensar en los antiguos refranes de mis abuelos, donde lo único importante era saber si habría una vida después de la muerte. Todo giraba en torno a la brevedad de la vida, las dificultades y las penurias. Y tú dices, cuidado, cuidado, es muy importante saber si existe una vida antes de la muerte, porque también hay una vida antes de la muerte si sabemos vivirla, si sabemos disfrutarla. Dicho de otro modo, podemos tener un futuro y puede ser antes de la muerte, porque podemos tener un futuro mañana si esperamos algo que podría ser mejor que aquello a lo que nos aferramos hoy. Pero veamos, hemos hablado del futuro y de predecir el futuro, pero no hemos hablado de lo que todo esto predice. A lo largo de los últimos 40 años, hemos estado en contacto con personas que participaron en este estudio. La primera vez que lo llevamos a cabo, ni siquiera esperábamos hallar nada. Sencillamente tenía curiosidad por saber si podría haber una relación. Estudiamos cómo esos niños de 4 años se convirtieron en adolescentes de 14, 15 y 16 años, y vimos que había grandes diferencias. En general, relacionamos los resultados obtenidos con las habilidades, un tipo de pruebas que en Estados Unidos se conocen con el nombre de Test de Aptitud Académica o SAT, en sus siglas inglesas, que en muchos institutos es muy importante para decidir tu admisión o no en el centro. ¿O no? Y había diferencias cruciales en función del número de segundos que el niño había esperado. La diferencia media global entre niños que habían esperado mucho tiempo, que sabían cómo reprimirse, y aquellos que esperaron muy poquito era de 210 puntos, lo que representa una enorme diferencia, mucho más de lo que se podría obtener utilizando en una fase temprana un test de inteligencia con el fin de predecir algo. Increíble. Ahora bien, no existe ninguna prueba de que esperar por 2 galletas dé lugar a estos resultados. Estamos hablando de una correlación y no de una causalidad. Lo que estamos diciendo es que este mecanismo es indicativo de que hay muchas otras cosas que son importantes en la forma de vivir. Hay pocas cosas en un niño pequeño que nos digan cómo será después su vida. Así que el hecho de que esta habilidad sea fácilmente apreciable en una edad muy temprana y de que tenga correlaciones a largo plazo, acontecimientos relacionados a largo plazo, hace que plantee un reto muy interesante en cuanto a su evolución y funcionamiento. Y de esto es de lo que trata este trabajo. Es curioso. En otras reflexiones, fruto de tu experimento, dices, oye, como recurso, ¿no? Establecer un detonante externo para aquello que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio a las 5 de la tarde, hazlo todos los jueves, eliminando la capacidad de decisión consciente y estableciendo un vínculo mental. Hacemos que sea más fácil. Sí, creo que cuanto más automatizamos este tipo de cosas, es cuestión de automatizar. Más fácil resulta llevarlas a cabo de forma automática
y menos energía requieren. Todo lo largo de nuestra conversación me ha quedado una cosa muy clara, que si queremos ser felices en la vida, hay que ser muy positivo. Bueno, sí. Sería realmente una tontería pensar que lo único que necesitamos en la vida es la habilidad de la gratificación diferida. Hacen falta todo tipo de cosas. Este es un factor, un componente, una habilidad que parece que marca una gran diferencia. Y entonces resulta emocionante empezar a preguntarse cómo podemos enseñarlo. Sabemos que podemos influir en ella en experimentos que no duren mucho, pero lo que no sabemos en absoluto es si podemos enseñar el tipo de reglas de las que hablas, como tener planes, poner los planes en práctica, entender las reglas. Me será más fácil esperar la galleta si me distraigo, me ayudará si me doy la vuelta. Cualquiera de estas cosas, como una caja de herramientas, puede ayudar a los niños a tener una mayor fuerza de voluntad y a utilizarla cuando quieran. Creo que estas son las cuestiones que merece la pena estudiar, así como cuáles son los mecanismos, cómo funciona en nuestra mente y cerebro. No tengo recuerdos de momentos felices en mi vida individuales, ¿eh? Yo solo. Siempre son con personas. Evidentemente, desde que tengo estas dos criaturas, hay un montón de momentos relacionados con ellas, ¿no? Y ya me proyecto hacia el futuro pensando en ellas también. Suena un poco dramático, pero yo sé que son tiempos un poco complicados, ¿no? Y si eres un poco consciente de lo que está pasando en nuestro mundo, claro, deseas que tus hijos no... Yo deseo para mi hija, lo primero, la salud, y después que encuentre un mundo lo menos convulso posible. Hola. Hola. Eres un campeón, ¿eh? Sí. ¿Has aguantado ahí? Sí. Sí, muy bien. Te has ganado la pena. ¿Eh? Ahora te puedes comer eso.